Soy Andrea Méndez y les voy a explicar qué son los medios de contraste y cómo se clasifican. Los medios de contraste son sustancias que se introducen por diferentes vías al organismo con la finalidad de resaltar y opacar estructuras anatómicas normales y patológicas. Cuando hablamos de las estructuras patológicas, hacemos referencia a las anomalías que se puedan presentar, como tumores o cualquier otra enfermedad que pueda visualizarse. También permite estudiar las densidades de los tejidos con fines diagnósticos. Se pueden visualizar 5 densidades, que son aire, grasa, agua, calcio y metal. Los medios de contraste son sustancias radioopacas que al ser introducidas en el organismo permiten visualizar los órganos, los tejidos y las anomalías presentes. Están clasificados en positivos, negativos y neutros. Los medios de contraste positivos son opacos a los rayos X, lo que provoca un aumento de la atenuación. Y estos están clasificados en yodados y no yodados. Los contrastes yodados, según su solubilidad, pueden ser hidrosolubles u oleosos. Los contrastes yodados hidrosolubles son los que más son empleados en la práctica clínica y además están clasificados en contraste iónico, contraste no iónico y los contrastes monómeros o dímeros. Entre los contrastes no yodados se encuentra el sulfato de bario, el cual es usado para el estudio del tracto digestivo. En los medios de contraste negativos encontramos que también son conocidos como radiotransparentes. Son gases, es decir, aire y dióxido de carbono. Es un tipo de contraste que no se absorbe por los rayos X y principalmente se usa para estudiar el tracto digestivo. En los medios de contraste neutro encontramos que en algunos de los casos son usados el agua como medio de contraste oral, con la finalidad de dilatar el intestino sin oscurecer la mucosa. Vías de administración de contraste. Existen diversas maneras de administración de contraste al cuerpo para procedimientos radiológicos. Entre ellos encontramos la parte rectal. Se administra mediante un enema a través de un tubo rectal para examinar lo que es el intestino grueso, el recto, el colon y otros órganos de la pelvis. Existe también el contraste de vía oral. Este contraste de sulfato de bario debe beberse su líquido de contraste oral 13 horas y 1 hora antes del examen. La cavitaria o la vascular. A ver, los endovenosos o vasculares utilizados en técnicas diagnósticas con RX se denominan yodados, debido a que su composición química contiene yodo, el cual es el responsable de la opacificación del órgano de la obtención de la imagen. Dosis de medios de contraste. Para exámenes radiológicos lo habitual es 1 cc por kilogramo de peso en los adultos, con un mínimo de entre 60 a 70 cc. Y en niños lo habitual es de 2 cc por kilogramo de peso y con un máximo de 100 cc. Mi nombre es Sergio Villalba. El día de hoy les voy a hablar sobre medios de contraste, en específico en las reacciones adversas a los medios de contraste. Estas reacciones pueden presentarse como reacciones agudas, reacciones tardías y reacciones muy tardías. Las reacciones agudas se presentan generalmente en un periodo de 1 hora tras la administración del medio de contraste. Las reacciones adversas se clasifican de la siguiente manera: leves, moderadas y severas. En las leves tenemos las náuseas, vómitos y urticarias. Las náuseas y el vómito las podemos controlar con metoclopramida y las urticarias con loratadina. En las moderadas tenemos vómitos severos, urticarias severas, broncos y broncoespasmo. Entonces, los vómitos severos los podemos controlar con placebo intramuscular y las urticarias severas con cetiricina intramuscular. Para el broncoespasmo podemos usar dexametasona intramuscular también. Y las reacciones severas, como el edema laríngeo con hipoxia y broncoespasmo severo, utilizamos la hidrocortisona, 600 miligramos, en lo posible endovenoso. En conclusión, hasta la actualidad, pues no se ha comprobado que se presente una muerte por los medios de contraste, pero sí muchas evidencias de reacciones que se han presentado, sobre todo en estudios de carácter urgente. El tratamiento de las reacciones adversas a los medios de contraste. Utilizamos una premedicación, se inicia generalmente a pacientes que pueden ser moderados o de alto riesgo. Esto es vía oral de 12 a 13 horas antes de realizar el estudio. En ello encontramos la prednisolona, 50 miligramos vía oral, 13 horas antes, primera dosis, segunda dosis 8 horas antes
y una hora antes de administrar el medio de contraste. El ACEMU efervescente, 600 miligramos 12 horas antes, y la segunda dosis sería 600 miligramos 6 horas antes de administrar el contraste. La hidrocortisona se utilizan 250 miligramos 2 horas antes de iniciar el estudio, 250 antes del estudio, en el momento de que ya se va a realizar el estudio, y una hora después de realizado el estudio, otros 250 miligramos. La difenhidramina, 50 miligramos, una inyección intravenosa una hora antes de administrar el medio de contraste. Elementos y medicamentos que debemos tener a la mano. Aparte de ellos, debemos contar con un carro de paro, que es considerado como el amigo de todos los servicios. Debe estar en óptimas condiciones. Por esto, siempre se debe controlar antes de cualquier estudio o cirugía. En el caso de la atención a pacientes, los cuales le administramos medios de contraste, debe contar con fármacos anticonvulsivos, atropina, adrenalina, hidrocortisona, dexametasona, antagonistas, soluciones fisiológicas, Ringer, Destroza, máscaras, tubos endotraqueales, monitor, desfibrilador, oxígeno y antihistamínicos. Las contraindicaciones, los medios de contraste yodados endovenosos puede tener contraindicaciones absolutas o relativas, motivo para que una persona no reciba un tratamiento o procedimiento particular porque quizás sean dañinos para esa persona. Eso va a depender de cada tipo de paciente, por eso debemos cada paciente tratarlo diferente porque no sabemos cómo pueda reaccionar. Mi nombre es Maybe Botía Durán, les voy a hablar acerca de la extravasación de medio de contrastes y el consentimiento informado para la administración de un medio en contraste. Bueno, la extravasación del medio de contraste. ¿Qué consiste? Bueno, esto es cuando tenemos salida accidental del medio de contraste intravenoso desde el compartimiento intravascular hacia los tejidos de las partes blancas adyacentes. Es una de las complicaciones más comunes cuando se realizan estos procedimientos de inyección. ¿Qué tratamientos debemos realizar cuando esto no suceda? Pues primero que todo, cerrar la vía, no debemos lavar la vía, también no se puede retirar de inmediato el catéter, primero se debe aspirar el exceso de agente extravasado y posiblemente administrar un antídoto si ya de pronto el paciente muestra alguna reacción alérgica. Elevar el miembro donde se pasó el contraste para que no siga su curso, y pues también administrar un antiinflamatorio que no contenga esteroides. Les voy a hablar también acerca de los consentimientos informados para administración de medio de contraste. Bueno, el consentimiento informado pues es un derecho que todas las personas sometidas a algún procedimiento invasivo, tanto médico como quirúrgico, tiene derecho, como lo dice él, por respeto a su autonomía como persona libre de tomar sus decisiones y de esta manera conocer los riesgos y complicaciones que puede tener durante el procedimiento, en este caso durante la administración del medio de contraste, y la persona toma la decisión si la firma o no.